¿Qué onda? Vengo a compartir un tema que es de un paso en específico de la agrupación a donde voy. Es el de 10º paso. Y dice así: habiendo logrado un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a otras personas y practicar estos principios en todas nuestras acciones. Para las personas que vamos a esta agrupación, pues sabemos que son 36 principios, pero ahorita solo voy a tocar 12. Voy a tocar esos 11 principios muy por encima. ¿Por qué? Porque me quiero enfocar en el 12. El primero es: admitimos que éramos incapaces de afrontar solos el alcohol y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Admitir que era incapaz de afrontar algo en mi vida sola es algo que fue un par de aguas entre el pedir ayuda y aceptar que mi vida no estaba girando como yo quería que girara. Y existe esta ilusión del control, porque creo que todo está saliendo como yo digo y como yo quiero, pero la realidad de las cosas es que mantener tanto ese control trae ciertos síntomas. Para empezar, el control es una ilusión, no existe, porque no puedes tener todo controlado, ni tu visión alcanza toda la visión de todo lo que está pasando. Tenemos una visión limitada, así que el control es una ilusión, empecemos por ahí. Pero el creer que lo tengo y siempre estoy haciendo lo que yo digo y aquí se hace como yo lo quiero y cuando yo digo, y si no se hace te enojas y humillas o agredes a la otra persona, porque ya ni siquiera nos damos cuenta, porque ya es algo muy natural en la conducta de uno, te lo digo por experiencia, pues no te das cuenta. O sea, eso hace una serie de síntomas. Siempre te empieza a doler la espalda. Es más, no sabes la diferencia entre un dolor de espalda o no, porque siempre estás tensa, y te vas a dar cuenta porque estás así. Sí, te sientes así. Es más, hasta joroba tienes. Otro síntoma podría ser comer mucho, estar todo el tiempo comiendo, estar pensando, y se nota en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque eso ocasiona ansiedad. Como yo quería mantener el control, yo necesitaba estar 2 pasos antes de lo que iba a suceder, nada más en la mente. Ni siquiera lo hacía, era nada más en la mente, porque al controlador le encanta decirle al otro qué hacer, pero uno tiene toda la máquina aquí haciendo las cosas, ¿no? Bueno, eso, aceptar que era incapaz de afrontar sola la vida, sola, incapaz de afrontar sola, hizo que mi mente se abriera a otras posibilidades y maneras de hacerlo diferente. Y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Por lo regular, cuando llegamos a este punto del primer paso, que mi vida se volvió ingobernable, es cuando ya tengo una enfermedad, cuando ya me hicieron una operación, cuando al familiar ya lo metieron al anexo, cuando ya está viendo golpes en la casa, cuando ya empiezan a haber cosas disfuncionales que ya no puedes controlar, que al hijo lo metieron a la cárcel. Ese tipo de cosas, cuando ya no las controlas, o sea, porque se salen fuera del control, de mi control, saber que hay que hablar con el policía o hay que hablar con el doctor, hay cosas que ya están fuera de mi control, es cuando mi vida se volvió ingobernable. Y llegar al programa y decir: admito que soy incapaz de enfrentar la vida sola, cruzar esa puerta y decir: está pasando algo y no sé qué, es ya pedir ayuda. Mi vida se volvió ingobernable porque ya no la estoy manejando y están saliendo cosas que yo ya no quiero y ya no sé qué hacer con ellas. Ahí empieza el primer paso. Segundo paso: llegamos a creer que un poder superior a nosotros podría devolvernos el sano juicio. Para empezar, yo no sabía qué era un sano juicio, no sabía ni qué era juicio ni qué era sano. Sí, sabía que podía haber algo mayor que yo, ¿sí? Algo más grande, algo diferente, y por lo regular la gente te dice que es un Dios, ¿no? Pero el habiendo tenido una relación mala con mi padre, en este caso yo fui con mi papá, muchos pues han tenido con sus hermanos, con su esposo,
y con sus hijos, pero en este caso mío fue con mi papá. El haber tenido una mala relación con él, peleas constantes, el contestarle, que hubiera golpes, el verlo. Obviamente mi relación de un poder superior pues era mucha ira acumulada. Yo tenía mucha ira acumulada que ocasionaba que todo el tiempo yo estuviera agrediendo a otros y estuviera todo el tiempo a la defensiva. Un sano juicio es la capacidad de saber que podemos hacer las cosas diferentes. Que hacer las mismas cosas te lleva a los mismos resultados. Y tener un juicio sano es hacer algo diferente para obtener un resultado distinto. ¿Sí? En este caso, en la manera en la que yo reaccionaba todo el tiempo con ira, con soberbia, de aquí yo todo lo sé, pero al mismo tiempo estaba llena de miedo, pues siempre ocasionaba el mismo resultado, que no pudiera mantener un trabajo, que no pudiera pagar las cuentas, que mi relación estuviera basada en miedo, en baja autoestima. Creó una relación en la cual la persona en la que estaba en ese momento la relación estaba basada en miedo, porque yo le decía a ella, yo le comentaba que sin mí no podía hacer otra cosa, que sin mí no hubiera aprendido la profesión que tiene ahorita, que sin mí no hubiera hecho, y la hacía creer que dependía de mí, ¿sí? En mi necesidad de tener a alguien conmigo, el no querer sentir abandono, pues provocó eso. El yo crearle ese miedo para que no se fuera, pero mi relación se basó en eso. Esa era mi relación. No era basada en amor o en confianza, en fidelidad, lealtad, reconocimiento, respeto, no. Era todo lo contrario, todo lo contrario. Era basada en mucho miedo. Obviamente, pues eso me llevaba a recibir migajas también de la otra persona. Devolver el sano juicio. ¿Cómo puedo ser diferente para obtener un resultado diferente? Hoy por hoy, que yo tengo una relación diferente a esa, totalmente distinta a ese entonces, y hoy puedo decir que mi relación no está basada en eso. Hoy mi relación está basada en reconocimiento, en paciencia, en comunicación, sobre todo, mucha comunicación, en decirle cómo me siento, en que me diga cómo se siente, en darle su espacio, y eso obviamente da mucho miedo. A mí me da miedo, no sé si a ti te daría miedo, pero a mí sí me da mucho miedo, porque tengo constante miedo a que me abandone, ¿sí? ¿Y por qué? Porque yo tengo una herida desde la infancia que hace que yo reaccione de esa manera, de tener miedo, ¿sí? Como la relación anterior, yo controlaba, ahorita ya no lo hago. Como no lo hago, pues genera un miedo, pero ha hecho un resultado distinto. Ya no estoy recibiendo migajas de la persona, estoy recibiendo a la otra persona en su autenticidad, y lo que yo hago es trabajar mi miedo, mi frustración, mi ira, y lo trabajo yo con mi terapeuta, conmigo o con cualquier otra persona, ¿no? O sea, con mi madrina, o busco a una persona más experta en el tema. No lo hago sola, aceptando también el primer paso, ¿sí? Y eso pues me está llevando a otros resultados muy distintos a los que tenía antes. Vamos al tercer paso. Resolvimos confiar nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios según nuestro propio entendimiento de Él. Si nos vamos dando cuenta, cada paso tiene dos partes. Y eso es lo que quiero también desmenuzar. Voy a intentar hacerlo más rápido porque ahora lo mismo, yo me quiero enfocar en el 12. Bueno. Tercer paso, de nuevo, resolvimos confiar nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios. Resolvimos confiar nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios. Segunda parte de ese tercer paso. Según nuestro propio entendimiento de Él. Según nuestro propio entendimiento de Él. Resolví confiar mi voluntad. Para empezar, porque mi voluntad estaba basada en cosas efímeras. En lo que yo creía que en mi presente me iba a hacer feliz. Lo que yo creía que en mi presente me iba a hacer estar bien. Y mi presente estaba basado en cómo me veían los demás a mí.
y estaba basado en pertenecer a una sociedad en cierto nivel, cada quien en su nivel socioeconómico que esté. Yo tenía que pertenecer a eso, así que pues mi voluntad estaba en eso, ¿sí? Mi dinero estaba basado en gastar dinero en cenas, en restaurantes, estaba basado en comprarme los tenis más caros, estaba basado en comprarme ropa nueva para que la ropa se viera nueva, estaba basado en mi vestimenta, ¿sí? No, con esto no te estoy diciendo que no te compres ropa, no te estoy diciendo que no te compres ropa y que necesites verte mal para ser humilde, no malentiendas nada. Lo que estoy diciendo es que en qué estaba basada mi autoestima, de eso estoy hablando. ¿En qué estaba basada? Porque no tiene nada de malo que si lo tienes o no lo tienes, pero el problema es que cuando no lo tienes, ¿cómo te sientes? La manera en la que te sientes, en la que te frustras, en la que te dejas de ver, o sea, todo eso se transmite. Pero bueno, resolver mi voluntad y mi vida. El querer controlar todo el tiempo lo que hay a mi alrededor y cómo me ven los demás. Estaba viendo hacia afuera, no estaba viendo hacia adentro. Estaba viendo lo que hacían los otros. Y lo voy a poner como ejemplo, yo tenía una cuñada en esa relación tóxica que les comento. La mayoría de las cosas que les voy a decir fueron en esa relación tóxica porque fue la que me catapultó a buscar ayuda, ¿sí? Que eso fue hace más de 8 años atrás, ¿sí? Y tenía una cuñada que tuvo 3 hijos, 2 con el mismo y otro con otro pelado, ¿no? Y con ella, pues yo siempre criticaba a los esposos o maridos o al que se estaba comiendo en ese momento, porque no daban lo que tenía que dar un vato para mantener a sus hijos, ¿no? Y me ocasionaba una sensación, ahorita ya puedo decir las sensaciones que tenía. En ese momento, cuando estás tan ciclado en el problema, no puedes entenderlo, porque nada más estaba reaccionando todo el tiempo a la agresión. Y no vales para nada, y por qué no mantienes a tus hijos, y todo el tiempo mirando hacia afuera, ¿sí? Todo el tiempo. Y se nota hasta en la pichada de la coca, cuando vas a la tienda y están comiendo todos, en cosas tan tontas se puede hacer sentir mal a la otra persona, porque ya lo traemos mecanizado. Y si la otra persona trae esa herida del rechazo bien marcada, pues también lo va a sentir de volada. Yo realmente, vuelvo al ejemplo de la coca, yo podía estar comiendo, no, falta la coca, y todos esperando a que él la comprara, pues no sé, por ser el papá de familia o por ser el que llegaba, no sé, pero todos esperando a que él la comprara. Yo luego salí y decía, no se preocupe, yo voy. ¿Sí me explico? Y no nomás el yo voy, es el cómo se utilizan las palabras y el tono de voz que utilizas para que el otro entienda que el otro no pudo comprar una coca, ¿sí? Y estoy poniendo el ejemplo solo con una coca en una comida. Hay miles de maneras de poder hacer sentir mal a alguien. Con la pura sonrisa yo tenía para poder hacer sentir al otro, como dice una persona que conozco ahorita, para no decir otra palabra más grosera, para poder hacer sentir al otro pencho. Hay muchas maneras, pero yo con la pura sonrisa, yo te decía que eras el idiota más grande del mundo. ¿Sí? El pendejo más grande del mundo. Sí, para allá, no lo voy a tapar. Pero con la pura sonrisa, yo tenía una sonrisa muy burlona que yo con eso te decía, estás bien idiota, güey. No vales la pena. Bueno, cuando yo decidí entregar mi voluntad a Dios, ya te estoy diciendo en qué estaba basada mi voluntad. En aparentar y agredir al otro porque yo tenía la necesidad de hacerme ver. Porque no tenía autoestima. Cuando yo decido que sea su voluntad, la voluntad de Él es que yo sea una persona abundante, que yo goce cada momento que hay en esta tierra, que yo sea la persona más feliz con lo que estoy viviendo en este aquí, ahora y presente. Pero yo no lo sabía. Yo decidí entregar mi voluntad. Ya volvió la conexión. Yo decidí entregar mi voluntad porque la manera en la que yo estaba haciendo las cosas ya no eran suficientes, ya no me estaban llevando la vida que yo quería
o no sabía qué vida iba a querer, simplemente ya no quería la vida que estaba teniendo en ese momento, que fue aplicando también un segundo paso. Un primer y un segundo paso. Decido entregar mi voluntad y mi vida al cuidado de Él. Y luego ya después siguió la segunda parte de ese tercer paso, según nuestro propio entendimiento de Él. ¿Qué entendimiento tenía yo de Él? Mi entendimiento de Él estaba quebrado. Mi entendimiento de un poder superior estaba completamente quebrado porque era basado en lo que conocía con mi papá. Agresiones, poder, insultos, violencia y juzgar, el sentir que nada era suficiente, y de alguna manera yo sentía, estaba muy enojada con Dios porque yo le decía, hay un versículo en la Biblia que dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Y yo estaba bien cagada con ese versículo, porque decía, ese versículo no entra cuando tu papá es violento, cuando tu papá golpea a tu mamá, cuando tu papá llega alcoholizado, no entra. Y yo sentía que yo no era suficiente ante los ojos de un poder superior. En ese momento no sabía, todo lo que te estoy diciendo en su momento no lo sabía, ahorita ya lo sé, pero en su momento no lo sabía. Y pues obviamente mi relación con Él, mi entendimiento de Él estaba quebrado por completo. No quería ni hablar con Él, no me quería acercar a Dios, me sentía insuficiente y me sentía por completamente sola. Pero fue cuando empiezo a acercarme a un poder superior, que hubiera algo más grande que yo, porque yo con mis fuerzas ya no podía hacer nada. Te voy a decir algo que escuché con un orador en una ocasión. Escuché que decía, si eres una persona muy inteligente, si eres una persona muy eficaz, pero tu inteligencia te llevó al hoyo en el que estás. Cuando yo escuché eso fue así como que, ya, hasta aquí, yo ya no puedo dar para más. A mi manera, no sé cómo hacerlo, ocupo hacerlo diferente. Yo ocupo aprender a hacerlo diferente. Fue ahí cuando dije, ok, voy a crear una nueva relación contigo. Y empiezo a dejarme guiar todos los días. Me decía una compañera en ese entonces, solo haz lo que te corresponde. Y había otro compañero que me decía, no hagas nada. Te voy a explicar otra experiencia que tuve. Terminé mi relación. Obviamente pues vivíamos en la casa de su mamá y me dice ella, no, pues sabes que ya no quiero estar contigo, la que se tuvo que ir fui yo. En ese entonces mi mamá no me quiso recibir en su casa otra vez. Yo era un desmadre, así que obviamente no me quería recibir. Tenía que volverme a ganar a mi mamá. Pero bueno, no me quiso recibir y me fui a vivir a la casa de una amiga. Y esa amiga pues tenía un esposo en su momento, muy sabio. La vida te va poniendo, cuando tú entregas tu voluntad y tu vida, la vida te va poniendo a las personas que necesitas para tu momento, para ir creciendo. Yo no lo sabía, pero pues yo ya estaba cansada de hacer mi voluntad. Me dice esa persona, me dice, no hagas nada. Y yo decía, ¿cómo no voy a hacer nada si no tengo, nomás tenía trabajo y grupo, trabajo y grupo? Y me decía, no hagas nada. Le digo, ¿cómo no voy a hacer nada? Si me acaban de dejar, si no tengo dónde vivir, si mi mamá no me quiso recibir y estoy viviendo aquí de arrimada. Yo no se lo decía porque estaba llena de miedo, pero mi cabeza se llenaba de todo eso y decía, ¿cómo no voy a hacer nada? Si mi vida está completamente ingobernable y me acaban de dejar, o sea, estaba la herida del abandono bien marcada, porque ni mi mamá ni mi novia en ese entonces querían estar conmigo. Bueno, hoy entiendo por qué es no hacer nada. En ese estado de ansiedad, de depresión, de frustración, ¿sabes cuáles eran mis respuestas? Ir a tomar, gastar dinero, buscar pareja por otras partes. Esas eran mis respuestas dentro de esa necesidad de abandono y esa herida. Por eso me decía esa persona, ese señor, me decía, no hagas nada, porque mi estado en ese momento no era el adecuado para tomar decisiones. Cualquier decisión que yo fuera a tomar en ese estado mal, depresivo y ansioso, me iba a llevar más a pique. Y era lo que estaba haciendo, porque ya después empecé a tener ataques de ansiedad conforme la vida que iba teniendo. Así que tuve que entregar mi voluntad y mi vida para poder hacerlo diferente, para poder aplicar un segundo y un primer paso. Me va a pasar el cuarto paso.
Sin temor hicimos un sincero y minucioso examen de conciencia. Sin temor, primer paso, primer parte del cuarto paso. Sin temor hicimos un sincero y minucioso. Sin temor. Es la primera parte del cuarto paso. Sin temor porque lleva una coma y lo dice, hicimos un sincero y minucioso examen de conciencia. Cuando yo llego al cuarto paso, fui a un retiro de cuarto y quinto paso también. Pero ahí te pasa esa parte. Estoy tratando de hacerlo muy corto para llegar al 12º. Obviamente, entrar en ti mismo, el saber por qué haces las cosas, el saber hasta dónde está tu herida de abandono, el saber hasta dónde está la herida del rechazo, hasta dónde está la herida de la humillación, la herida, o sea, todas esas heridas, hasta dónde están infectadas, duele. Y más si hay duelos no trabajados. Uno de los duelos que yo no había trabajado era la muerte de mi papá. Y no nomás su muerte, el abandono de él como persona y como padre. Y fueron varios diferentes tipos. Y lo voy a decir rápido. Primero fue que dejó de ser papá estando en la casa, porque llegaba alcoholizado y empezaba a golpear a mamá. O dejaba de haber dinero. Y luego el segundo duelo es que mamá ya no estaba porque tenía que trabajar, cumplir un rol que no era suyo, porque papá no podía cumplir el suyo, así que era ya no tener mamá porque tenía que irse a trabajar. ¿Sí? Ahí era un segundo duelo. Y luego, ok, ya, se separan, nos corren de la casa, ya era un tercer duelo. Ya no está papá con nosotros. ¿Sí? Cualquier cambio en la vida es un duelo. Cada uno es de mayor y diferente nivel, pero es un duelo. ¿Sí? Ok. Pasan esos duelos ya después, pues ya no nomás es la ausencia de mis dos papás, de mamá y papá. Era también la ausencia de una casa, de un hogar, de una escuela, del vivir bien y luego vivir mal. Era una serie de duelos mezclados. Después fallece mi papá. Cuando yo tengo 17, él fallece y empieza otro duelo. Que dentro del lugar caótico en el que yo vivía, todos los sentimientos eran, no está pasando nada, cállate, nadie se puede enterar. Pero todos los vecinos escuchaban los gritos, ¿no? Todos escuchaban los gritos y todos los familiares sabían que aquel llegaba borracho. Y luego, peor tantito, mi papá iba y se peleaba con todos los se iba a pelear con la familia de mi mamá, mi abuela y mi tía, y luego iba y se peleaba con mi abuela y mis tías de su familia, y a todo el mundo agredía, pero nadie tocaba el tema. Y uno como niño y como adolescente, cuando no le explicas algo, interpreta cosas que ya ni siquiera sabes cómo son, porque ves algo. Yo como persona, como adolescente, como niña, yo veía algo y de ahí sacaba una interpretación. Y luego llegaba un adulto y me decía, no hijo, no pasa nada, tu papá anda trabajando, o tu papá al rato viene, y veías que no venía, y luego te decían una cosa, veías otra, y luego ya soy adulto, recuerdo una historia toda distorsionada. Ya no sabes ni sé en su momento cuál era la realidad de la situación. Por eso, sin temor, hice un sincero y minucioso examen de conciencia. ¿De qué está llena toda esa conciencia? ¿De recuerdos mal fundamentados? Porque ni siquiera mi percepción era correcta, porque estaba mezclada de muchas cosas que decían los adultos y muchas cosas que querían callar y muchas cosas que no se podían hablar tampoco. Y crecí creyendo que todo eso era normal, que era normal ver hacia afuera en lugar de ver lo que estaba sucediendo adentro. Y eso era natural, ¿sí? Por eso, cuando llego al Anon, y es aceptar que no podía sola, primer paso, y que mi vida se va y viene la señal. Ok. Bueno, segundo paso, una manera de hacerlo diferente, de hacer diferente las cosas. Pues bueno, era empezar a verme a mí, cuáles eran las emociones, y que en tercer paso que había un poder superior que me iba a guiar. Había un Dios que me iba a decir cómo hacerlo diferente, entregando mi voluntad y mi vida.
soltando las riendas ante las situaciones, porque cada situación me iba a llevar a una respuesta, pero de mí, no del otro, de mí. Nos pasamos al quinto, admitimos ante Dios, ante otros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestras faltas. Admitimos ante Dios. De hecho, este se podría dividir hasta en tres, porque admitimos ante diferentes personas. Admitir ante Dios, ante mí misma y ante otro ser humano. La naturaleza exacta de mis faltas. ¿Por qué yo iba y me peleaba con mis jefes de trabajo? ¿Por qué? La falta es irme a pelear, ir a gritar, tener el ataque de ira, no saber solucionar un problema, salirme del trabajo y seguir con las deudas y no poder pagar lo que me correspondía y no hacerme responsable de mí, porque pues cuando pierdes un trabajo, ¿qué pasa? No pagas las cuentas, así que te la vives viviendo a medias todo el tiempo. Pero pues, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la naturaleza exacta de que yo reaccione así? De esa emoción. ¿Por qué? Y te voy a decir algo. Todas las emociones repetitivas que tenemos en la vida. Porque yo puedo seguir diciendo y tener 40, 50 años, ahorita tengo 32, pero para cuando tenga 50 seguir diciendo, no, ya he tenido un chorro de trabajos y he estado en tal parte, o he tenido un chorro de parejas, o he vivido en todas partes, no sé. Que no está mal. Pero si la conducta negativa te llevó a eso todo el tiempo, no hay bueno ni malo, solo es. Pero si esa conducta no tomas conciencia en un cuarto paso de que yo tengo una reacción negativa y estoy agrediendo a otra persona y me estoy portando de una manera en la que daño a otros, pues hay que tomar conciencia sobre eso, ¿sí? Pero ya después es, ¿de dónde viene esa emoción, la naturaleza exacta de esa falta? En ese momento era mi falta de relación con la autoridad. Esa autoridad, y todavía ayer platicando con una tía, me di cuenta de dónde viene exactamente ese problema de autoridad que tengo. Y estoy hablando de hace 8 años atrás, o sea, sabía que tenía problemas con la autoridad, sabía que eran problemas con mi papá, y más si son hombres, porque cuando son hombres, pues yo agredo y yo peleo y no me vas a ganar. Ya dentro del programa, pues eso bajó mucho, hasta tengo dos idas a conciliación, porque pues yo me peleaba. Ya hoy, ya después del programa, pues eso ya bajó mucho y ya intento hacer las cosas en paz y todo el rollo y bueno, de platicar y tener comunicación con mis jefes. Hoy ya lo intento. Hoy he cambiado mucho esa relación, pero aún así no significa que no siga teniendo esa emoción de problemas de autoridad, en general con todos los hombres. Y estoy hablando nada más con los hombres, porque si me aviento con las mujeres es otro rollo. Pero bueno, esa parte, ayer hablando con mi tía, me doy cuenta el tipo de hombre que era mi papá. Yo no lo recuerdo mucho porque ya los recuerdos que tengo ya son tomados. Y recopilando quién eran mis papás con diferentes personas, porque cada quien lo ve diferente. Mi tío lo ve de una manera, mi tía lo ve de otra manera, sus hermanos lo ven de otra manera, mi mamá como su ex esposa lo ve de otra manera, y cada quien, como mi abuelo, mis abuelas, lo ven de diferente manera. He ido recaudando quién era él como persona. Y ya llegando a una conclusión, pues era una persona que él ni siquiera pedía permiso. Él ni siquiera decía puedo o puedes. No, yo te quiero en tal parte y aquí te voy a ir a recoger y tú sabes cómo le haces. Peor tantito porque en esa época no había teléfonos. Si lo dejabas plantado era pelea con él y te decía hasta lo que te ibas a morir y ya, ese tipo de personas, ¿no? Yo no lo recuerdo así. Pero hoy sé que tengo muchas conductas de él. Tenía muchas conductas de él. Y cada que yo me encuentro a un jefe así, que muchos conocemos patrones así, ahora sé que es porque recuerdo a ese papá que yo tuve con el que crecí durante muchos años. Y no es que mi jefe en turno o en el presente tenga la culpa,
simplemente es un detonador de lo que yo tengo cargando atrás y que voy a arreglar. Bueno, de ahí viene la naturaleza exacta de esa falta. Quinto paso. Vamos a pasarnos al sexto paso. Estuvimos enteramente dispuestos a que Dios eliminase todos estos defectos de carácter. Había escuchado por ahí a un orador que decía que cuando estuvimos enteramente dispuestos, no todos los defectos de carácter quieres estar dispuesto. ¿Por qué? Porque muchos de los defectos, él decía que era por comodidad, y sí, es cierto, es por comodidad, pero realmente yo creo que es también existe el miedo, el creer que no voy a poder, porque ¿qué es un defecto de carácter? A ver, vamos a definir primero que nada, ¿qué se puede derivar de un defecto de carácter? En la Biblia dicen que son los pecados capitales, ¿sí? En la psicología son defectos de carácter, ¿sí? Y el ANON utilizan mucho eso, defectos de carácter, y AA también. Como defectos de carácter, no sé, uno podría ser la lujuria, suponer. ¡Ay, ese tema está bien bueno, el de la lujuria! Ok, mira, vamos con la lujuria. Yo tenía una ex. Bueno, al parecer todos mis ex supieron que a través de esa lujuria, del sexo, se me podía manipular muy bien. Yo no sabía, pero ellas sí se dieron cuenta. Y lo utilizaban conmigo. Por eso les digo en un cuarto paso la toma de conciencia. O sea, conócete. ¿De qué manera las otras personas pueden utilizarte? Si no te conoces, no puedes evitar algo. Pero bueno, yo tenía, pues ellos me manejaban a mí desde ese aspecto de la lujuria, del cachondeo, todo chido. Y para mí era cómodo. ¿Por qué? Porque a mí me daba placer. Pero eso llenaba una herida. La herida del rechazo y la herida del abandono. En ese entonces yo las tenía muy marcadas. Ahorita estoy trabajando otras. Pero la herida del rechazo y del abandono, cuando a mí me entregaban esa parte sexual, para mí era como una retribución a que yo estoy siendo aceptada y valorada. Sí. Por eso, porque es un defecto de carácter, no está mal tener sexo, está excelente, porque está bien que tengas ese placer y es algo muy rico. Pero utilizado como defecto de carácter, una amiga dice que los defectos de carácter son virtudes exageradas. Y es una virtud muy buena que tengo. Pero bueno, son virtudes exageradas, ¿sí? Y el problema que se convirtió en defecto de carácter fue porque, como me manipulaban, yo dejaba de tener voz y voto sobre mi vida. Y empezaba a manejar todo, a dar toda mi vida y mi voluntad para mis ex. Tengo una ex de hace 3, 4 años atrás que pedí un chorro de préstamos. Pusimos negocio. A todas mis ex, me dice una amiga, las dejas mejor que cuando las encontraste. Económicamente hablando. ¿Por qué? Porque yo sentía la necesidad de que estuvieran conmigo, ¿sí? Y era una manera de mantener el control. Y ellas utilizando esa parte en la cual me reconocían todo ese esfuerzo, porque según las amaba, ¿sí? Y les daba todo, pues bueno, o sea, era así como que, me ama, está conmigo, me da dinero, me resuelve los problemas, porque a mí me encantaba resolver problemas ajenos. Pues te doy tu recompensa, ¿no? Ven, chiquita, te voy a dar sexo, ¿no? Y pues yo, un roto por un descosido, ¿no? Bueno. ¿Qué defecto de carácter tenía que realmente quitar en ese aspecto? Porque para empezar es algo muy placentero ser una persona chismosa, es muy placentero que otra persona te resuelva los problemas, es muy placentero ser mantenida, es muy placentero, ¿sí? Es muy placentero echar mentiras. ¿Por qué? Porque te evitas de socializar, te evitas de enfrentar la vida, las personas, porque todo eso que vas a enfrentar va a ocasionar emociones. Y pues mejor, en lugar de generar emociones, mejor evito tenerlo.
¿sí? Y el poder poner límites con mi ex, porque era poner un límite, si tú a mí no me das sexo, yo no me voy a sentir ni mejor, ni mayor, ni mejor, ni peor. Yo sé quién soy, yo sé lo que valgo, pero no, obviamente en ese entonces yo no era así. Por eso económicamente me quedé muy mal y no supe administrarlo. Pero por ese defecto de carácter. Pude haber tomado la decisión de quedarme igual, de seguir dando y buscándome personas insuficientes y personas que no pudieran solventarse a sí mismas, o empezar a solventarme yo, enfrentar esa emoción que conlleva empezar a solventarme yo, el sentir soledad, el sentir que nadie quiere estar conmigo, porque esos son síntomas de ansiedad y de depresión. Sentir que nadie quiere estar contigo, sentir que la vida de otros, tu vida sobre la vida de otros no causa ningún cambio, sentir que no vales, o sea, te sientes la peor persona. Realmente no podría expresar cómo se siente una persona en ansiedad y casi con delirios de suicidio. Nomás los que lo han vivido saben todos los pensamientos que vienen a la cabeza. Pues obviamente ese fue el defecto de carácter que tuve que trabajar en su momento, ¿sí? El poner un límite y decir, a través del sexo, tú ya no me manipulas. Por eso dicen, es que es muy cómodo no deshacerte de tus defectos de carácter. Yo creo que más que comodidad causa mucho miedo hacerlo diferente, con un segundo paso. Vamos a pasar al 7. Humildemente pedimos a Dios que nos librase de nuestras culpas. Va, 2 partes del 7º paso. Humildemente le pedimos a Dios. Humildemente le pedimos a Dios, es 1. Y el segundo es que nos librase de nuestras culpas. Yo este paso realmente me tardé mucho en entenderlo, bastante. ¿Por qué? Porque, para empezar, porque no sabía que tenía culpas, no sabía. Yo decía, pues yo no le he hecho nada a nadie, yo a todo el mundo le solucionaba cosas y yo soy una persona muy buena, ¿sí? Y humildad, la palabra humildad, yo no sabía qué era humildad. Para mí la palabra humildad es, en su momento, yo creí que era una persona que no tenía dinero. Así. ¿Por qué? Porque en mi familia siempre se utilizaba así la palabra humildad. Es una persona muy humilde. Al señor que llegaba a la casa tocando puertas vendiendo jarritos, o vendiendo semillitas o cacahuates. Ese era la persona humilde, el que llegaba pidiendo que le pudieras cortar el zacate, el señor que llega y, no, deme un tostón y le corto el zacate. Ese era una persona humilde. Y siempre se refería a mi familia así, a esas personas. Así que para mí humildad era eso, no tener dinero y estar jodido. Eso era para mí humildad. Pues obviamente yo no quería ser humilde. Y segundo, pues, bueno, para empezar voy a decir qué es humildad. Si lo buscas en el diccionario, la palabra humildad es saber pedir ayuda sabiendo tus defectos y virtudes. Eso es la palabra humildad. Saber pedir apoyo, ayuda, sabiendo tus defectos y virtudes. Sí. Y culpas. Yo podía hacerle daño a los demás y justificaba mi daño. Ejemplo, voy a poner a mi ex otra vez. Mi ex solo tenía la secundaria y yo le dije, métete aquí. Yo siempre le decía qué hacer y qué no hacer, cómo hacerlo, dónde hacerlo, y si haces esto vas a aprender esto y tú vas a ir a decirle al jefe esto y lo otro. Bien controladora. Gracias a eso ella se creó de una profesión, ¿sí? Ya volvió la señal. Ok, va. Bueno, ¿en qué me quedé? Bueno, yo le di una profesión. Para los que conocen la serigrafía, bueno, ella no sabía nada, yo le enseñé la profesión de serigrafista, pero yo la trataba muy mal, yo la controlaba, había problemas domésticos, había ira, había golpes, problemas de dinero y todo ese tipo de cosas que ya comenté hace rato, pero yo justificaba todo eso con yo te saqué de donde estabas, yo te di una profesión, gracias a mí conoces más de donde venías, ¿sí? O sea, todo lo que yo hacía con los demás lo justificaba con yo te di, ¿sí? Pero
volvemos a un quinto paso. ¿Cuál fue la naturaleza exacta del por qué hiciste eso? La intención cambia el resultado. Y eso es algo que he tocado en otros videos. Según tu intención, con lo que hagas las cosas, cambia el resultado de las cosas. Si tal vez en ese momento yo lo hubiera hecho con una intención de querer apoyar a otra persona, tal vez el resultado hubiera sido diferente y tal vez, porque no pasó, tal vez hubiera sido una relación de comunicación y respeto, no lo sé. Pero en ese momento las dos estábamos en la misma sintonía en la cual estábamos las dos mal, en su falta de autoestima ella y en mi falta de autoestima y mi miedo al abandono y mi miedo al rechazo y ella que no sabía hacer nada, pues se hizo una mancuerna bien chingona, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues yo justificaba todo lo que le hacía por lo que le estaba dando, porque mi intención no era hacerlo un bien, mi intención era que no se fuera, que se quedara, que no me abandonara. ¿Qué pasó? Pues bueno, ella dependía completamente de mí. Y para los que estén en una relación donde la otra persona carga con ustedes o tú cargas con una persona, la persona que está cargando tiene mucho estrés acumulado y por eso tiene muchos ataques de ira y luego se enoja porque no le dan lo que merece, según esa persona, no le dan lo que merecen y tú te debes de quedar conmigo porque yo te doy. Bueno, cuando yo me doy cuenta de eso, del daño que yo le había hecho a esa persona, cuando quito la justificación y me doy cuenta que le hice daño, me di cuenta que de ahí venía mi autosabotaje. Por todo lo que yo había hecho, todo lo que yo justificaba, el daño que le... Porque no nomás le hice daño a ella, le hice daño a mi hermano, le hice daño a mi papá, y yo justificaba todo el tiempo. Lo hice porque se lo merecía, lo hice porque lo quería ayudar, lo hice por mis hijos. Me encanta esa justificación de los padres y más de las mamás. Lo hice por mis hijos. No, es que no sabes enfrentar la vida y tienes al chaval, ya me siento colombiana, tienes al niño y pues está chingón porque la sociedad te acepta esa justificación. Acepta que tengas miedo, acepta que no puedas porque tienes un niño. Es una justificación bien chingona esa, que sea los hijos, ¿no? Yo creo que es la justificación más chida. No puedes seguir con tu vida y no ser feliz porque tienes hijos. Bueno, quita las justificaciones y ¿qué queda? El daño que le hice a otros. Hola Meli, lo de los pasos ¿es de un libro o algo? Sí, es de un libro Nancy. Lo estoy leyendo los pasos de un libro de un día a la vez ahorita, mira, no sé. De un día a la vez. Sí. Porque luego se me olvidan. Bueno, regresando. Quita las justificaciones y date cuenta de tu culpa. ¿Por qué? Porque todo eso se lo que el inconsciente. Por eso es un cuarto y un quinto. Cuarto. Sin temor hicimos un sincero y minucioso examen de conciencia. ¿Sí? ¿En qué queda tu conciencia? Todas esas cosas que hiciste. Pero para no sentirlas, te creas un justificante para todas. Ok. Quita tu justificante, quedan todas esas culpas y de ahí me di cuenta que ahí venía mi autosabotaje. Sentía que no merecía más. Sentía que había hecho mucho daño, pero no sabía de dónde venía ese daño y luego echaba culpas. Bueno, total. Cuando empiezas a echarle culpa a otros, la culpa a lo externo, es porque hay algo interno en el cual te estás echando la culpa a ti. Va. 8. Hicimos una lista de todas las personas a quienes habíamos perjudicado. ¿Sí? Hicimos una lista, primer parte del 8º paso. Hicimos una lista de todas las personas a quienes habíamos perjudicado y estuvimos dispuestos a reparar el mal que les ocasionamos. Primero hacemos una lista y luego estuvimos dispuestos, ¿sí? Aquí estamos hablando de la palabra disposición. Estoy dispuesta a moverme hacia donde tú quieras que me mueva. Estoy dispuesta a escuchar tu manera de la que yo aprenda. A mí me encanta porque cuando estamos en la vida cotidiana o en el grupo, le decimos a Dios, Dios, por favor, ya no quiero tener esta vida, quiero hacerlo diferente, quiero que mi relación sea mejor o quiero tener una mejor relación con mi hermano, con mi amiga, no sé qué, y de repente llega alguien y te dice,
falta un servidor para este grupo. No, no puedo, es que no sé cómo hacerlo. ¿Estás dispuesto o no estás dispuesta? ¿O esperabas que viniera Dios nada más a cambiar las cosas? Necesitas estar enteramente dispuesto o dispuesta a hacerlo diferente con un segundo paso, entregando tu voluntad y tu vida para hacerlo diferente, sabiendo que no puedes sola, pero lo vas a hacer porque estás dispuesta a cambiar tu vida. Para cambiar tu vida necesitas meter la acción, porque todo lo que tú hagas va a generar un resultado. No va a bajar Dios en ningún momento a hacerlo por ti. Te va a dar la respuesta y te va a dar el camino. Sí, sí te lo va a dar. Pero tú sabes si vas a querer caminar por ahí, por el camino que Él te está dando, o vas a querer seguir con esos defectos de carácter que siguen simplemente poniendo piedras en el camino que Dios te dijo que caminaras para no poder llegar a la abundancia que Él quiere para ti. Una vida en la cual duraste 30, 40 años viviendo mal, no se va a solucionar en un día, en 2 meses o en 3 meses. No. En 3 meses de un taller, no se va a solucionar. Son guías, son caminos, son maneras de hacerlo diferente y hay que ir trascendiendo día a día por ese camino, un día a la vez, un aquí en una hora, tomando conciencia, tomando decisiones de qué es lo mejor para mí, de con qué intención lo estoy haciendo y quién es más importante, yo o el otro. Ya casi llego al 12, ahorita va a tocar ese punto. Es para mí. Por eso dice, hicimos una lista de todas las personas que hemos perjudicado. Ya la hice. Mi hermano, mi mamá, porque a todos perjudiqué. Mi hermano, mi mamá, mi hermana no, mi papá, mis jefes de trabajo. Bueno, y estuvimos enteramente dispuestos a reparar el mal causado. Entonces, ya sé qué mal les hice. Ya sé cómo estuvo. Me encanta porque hay gente que llega pidiendo perdón sin saber qué hizo. Yo nomás sé que lo hice mal, pero perdóname. No. ¿Qué hiciste mal? ¿De qué manera y cómo lo hiciste? Por eso por eso tienes un examen de conciencia y por eso sabes de dónde vienen todas tus faltas. De dónde y por qué lo hiciste. Teniendo eso bien en claro, y no te estoy hablando, yo tengo más de 8 años cambiando mi manera de ser y trascendiendo y mejorando mi manera de vivir. Por eso te digo, no es algo, es algo de una disciplina constante. Va a haber fallas, te vas a caer, te vas a levantar, te vas a volver a equivocar. Excelente, te felicito porque lo haces, porque lo estás haciendo, te estás moviendo. Una persona que no se equivoca es una persona que no está haciendo nada. Las personas que se equivocan es porque están aprendiendo a hacerlo diferente. Así que ya sabiendo dónde están tus defectos de carácter, ya sabiendo de dónde viene la naturaleza exacta de tus faltas, estuviste enteramente dispuesto a reparar el mal causado. Porque ya trabajaste, tú ya trabajaste, yo ya trabajé mi falta de autoestima, ya trabajé el no sentirme suficiente, ya trabajé mi abandono, a lo mejor no totalmente curado, pero ya tengo conciencia de que hay abandono, hay rechazo, hay ansiedad, hay depresión. Y sabiendo todo eso, cuando el otro quiere agredirme, porque estamos en un ambiente caótico, ¿sí? Obviamente el otro me va a querer agredir, porque a lo mejor mi manera de ser hacía que el otro se pusiera a la defensiva constantemente. Yo ya no me voy a tomar las cosas personales, que es uno de los 4 acuerdos. No me tomo las cosas personales porque yo sé que lo que estoy sintiendo es mío, no del otro. El otro trabaja lo suyo, yo trabajo lo mío. Yo no estoy trabajando tener la razón. Estoy trabajando mi relación con mi mamá, trabajando mi relación con mi hermano, trabajando mi relación con mi papá, trabajando mi relación con mis hijos si tienes hijos. No vas a trabajar la relación de tu hijo con su papá. No, es mi relación con mi hermano, mi relación con mi mamá, mi relación con mi hermana. ¿Qué relación quiero tener yo con la otra persona? No va a ser de la noche a la mañana,
porque hay mucho daño atravesado entre uno y otro, porque fue recíproco. Pero si la otra persona no quiere cambiar y la persona que tiene conciencia soy yo estoy dispuesta a hacerlo diferente. Sabiendo que me va a ocasionar emociones, sabiendo que tal vez me vaya a doler su rechazo, porque soy una persona con la herida del rechazo muy marcada, pero estoy dispuesta a sentir, no a pensar, a sentir y trabajarlo. Y solo así, yo con mi mamá ha sido un arte arreglar mi relación con mi mamá, porque ha sido años de poder trabajar con ella. Ya les dije que no me quiso recibir en su casa y hace como 3 años atrás empecé de lleno, porque me fui a vivir con ella. Una situación económica me obligó a tomar la decisión de irme a vivir con ella, que yo me generé esa situación económica y me fui a vivir con mi mamá. Así fueron alrededor de 3 años, estar todos los días trabajando con ella, que me viera como adulto, sanar a esa niña interior y verla a ella como mi mamá, y no solo como mamá, verla como un ser humano en el cual también la hirieron, y estar ahí constante con ella y ser la representación de Jesús en la vida de ella y de mi hermana. Porque también a raíz de ahí yo pude sanar muchas cosas con mi niña interior, con mi mamá. Pero ha sido todo un trabajo interno, no tomándomelo personal, porque todas las emociones y sentimientos que genera el otro son mías. Las emociones y sentimientos no son del otro, son mías. Vamos a pasarnos un 9. En el 8 dice que estuvimos dispuestos, pero todavía no reparamos, simplemente estamos dispuestos. Y veamos el 9 que dice, reparamos directamente el mal causado a esas personas, cuando nos fue posible. Primera parte del 9. Excepto en los casos en el que hacerlo les hubiese infligido más daño o perjudicado a terceros. Hay un niño que vivía conmigo cuando yo estaba en actividad. Digo actividad porque mi vida era muy caótica y cada vez consumía más alcohol. Ese niño no es hijo mío, es hijo de mi excuñada. Yo ese niño, pues yo lo llegué a golpear, yo me exaltaba mucho con él, pero no es mi hijo. Yo estoy consciente que tal vez nunca repare el daño causado directamente a él. ¿Por qué? Porque no es mío, no está en mi vida para poder llegar a él. Ahorita él ya debe tener unos 15 años, 16 años, pero cuando vivía conmigo él tenía 3 años, menos 2 años. Yo no puedo ir a la casa de mi excuñada y tocarle y decirle, oye, préstame a tu hijo porque voy a reparar daños, porque le jodí la existencia y hoy me regresó la conciencia y quiero vivir en el cielo, vivir mejor, y le voy a tocar la puerta y préstamelo para sanar daños con él. No puedo hacer eso, ¿sí? Así que el 9 paso me da permiso de reparamos directamente el mal causado a esas personas cuando nos fue posible, excepto en los casos en los que hacerlos les hubiese infligido más daño o perjudicado a terceros. Realmente yo no sé hasta dónde pueda llegar el daño si yo busco a ese niño con mi ex y con mi ex cuñada también. No, eso no puedo repararlo directamente, pero sí puedo hacer una oración. Puedo decirle a mi poder superior, Dios, si lo quieres ver así, Buda, universo, que me dé la oportunidad de sanar ese daño que yo le hice a ese niño con otros chavos más jóvenes, y que mi experiencia no sea en vano, que sea para poder ayudar a otros, porque sí se puede cambiar, sí se puede vivir diferente y se puede pensar diferente. Sí se puede, porque yo salí de ese hoyo, porque yo lo maltraté. Yo pude sanar una relación desde mi niño interior y puedo sanar una relación desde mi adolescente, ¿sí?
Y bueno, ese paso yo creo que para mí ha sido más algo que me ha causado alivio en ese tema, porque excepto en los casos en el que hacerlo nos hubiera infligido más daño. Porque yo no sé hasta donde me inflija más daño a mí, yo no sé si buscando a ese niño, a ese adolescente ahorita, me inflija más daño a mí volverme a reencontrar con mi ex en una relación tan dañina en la que estábamos. Tal vez me pueda ocasionar también más daño a mí. Recuerda que siempre necesitas cuidarte primero tú para poder transmitir tu luz a otros. Vamos a pasarnos al 10. Ya menos llegamos al 12. Vamos a pasarnos al 10. Proseguimos con nuestro examen de conciencia, admitiendo espontáneamente nuestras faltas al momento de reconocerlas. En este paso, reconozco que soy enteramente un ser humano y que todos los días tal vez voy a seguir cometiendo errores. Ya no en la misma intensidad, porque pues ya hicimos un sincero y minucioso examen de conciencia, ya admitimos nuestras faltas, ya sabemos que no podemos solos, ya sabemos que para obtener un resultado diferente necesito hacer cosas diferentes y ya sé que entrego mi voluntad y mi vida a un poder superior. Ok, llegando a este paso, teóricamente ya no debería de latigarme en cada error que tengo, porque ya sé que soy un ser humano. Ya lo sé. Pero al momento de hacer una falta, en ese momento reacciono y la reparo. Yo recuerdo que antes, cuando yo tenía ataques de ira, yo podía durar con esa ira meses, enojada, frustrada, recalcándosela a la persona que me lo había hecho, que tú me hiciste y por ti no tengo, y yo todo lo que hago por ti. Y podía durar meses así. Y es más, o sea, te hacían algo y esperabas el momento preciso para recalcárselo a esa persona, aunque pasaran meses, ¿sí? Mis ataques de ira, ya no tengo ira. Una amiga me decía que la ira es la versión enferma del enojo. Hoy ya tengo enojo, ya no tengo ira, ya no tengo impulsos, ¿sí? Ya no los tengo. Así que ahora cada que pasa algo, yo me enojo, yo sé que la emoción es mía, me retiro, respiro, veo la naturaleza exacta en un quinto paso de dónde viene esa emoción. Se me pasan 20 minutos, 15, dependiendo de lo que haya sucedido, a lo mejor un día. Hay una gran diferencia entre que ese defecto de carácter haya durado meses, años, a que ya nomás dure menos de un día. Reconócete la rapidez con la que ya dejas ir tus emociones. Ya no son igual que antes. A lo mejor seguirás tropezándote con la misma piedra, ¿sí? Pero ya no te tardas años en levantarte. Te tardas minutos. Y eso es algo que hay que reconocerse. Proseguimos con nuestro examen de conciencia porque seguimos siendo seres humanos. No somos la representación de Dios en este mundo, no somos Dios, somos la representación de Él. Y si yo voy creyendo, yo voy con esa idea, yo sé que me puedo equivocar. Y que el error, como lo comentaba ahorita, el error lo cometen las personas que se están arriesgando a hacerlo diferente. Las personas que no se equivocan son personas que no están haciendo nada diferente, están haciendo algo ya mecanizado, ya que ya tienen ya una forma de hacerlo siempre igual. ¿Sí? Vamos para el 11. Mediante la oración y la meditación. Primer parte del 11º paso. Mediante la oración y la meditación. Tratamos de mejorar nuestro contacto consciente con Dios, según nuestro propio entendimiento de Él. Y le pedimos tan solo la capacidad para reconocer su voluntad y las fuerzas para cumplirla. Yo creo que este paso se puede dividir hasta en 3 partes. Mediante la oración y la meditación, vámonos primero en esa parte. No, para mí fue un show. Yo hacía meditación y me enojaba mal, o sea, yo cerraba los ojos. A los 3 minutos, todavía no se acababa la meditación de 5 minutos que yo ponía en YouTube. Y yo ya estaba enojada. Yo estaba acá y decía, pues, ¿por qué no puedo mantenerme con los ojos cerrados? Mal. No podía tener un contacto conmigo. Sabía meditar. La oración es para comunicar de aquí con Dios. Donde lo quieras ver, arriba o a los lados, donde tú lo quieras tener, ¿no? O en la vela, yo tengo una vela aquí prendida.
La oración es para que tú le hables a Él. Él ya sabe lo que le vas a decir, pero para que tú te escuches lo que le vas a decir. La meditación es para escucharlo a Él, para que Él te diga. ¿Y Él dónde está? Él está dentro, en la emoción que tienes. Las emociones que hemos venido hablando a través de los pasos que te he venido diciendo, base mi experiencia, es todas las emociones que voy teniendo a través de enfrentar la vida, de hacerlo diferente. En cada emoción Él me está hablando. Pero realmente me senté a escucharlo, me senté a sentirlo, o seguí justificando mi manera de ser, o culpando al otro por lo que yo sentía. Por eso se me hacía tan complicado meditar. Y cuando intenté empezar a meditar fue cuando terminé una relación en la cual yo me iba a casar y yo me sentía mal, me sentía devastada y me sentía, Dios, es que a mí nadie me quiere. Pues era en la época del COVID que nadie podía salir. Bueno, en esa época y pues, de hecho me dio COVID. Y yo creo que como estaba empezando a hacer meditación, pues eso no me pegó tan fuerte en los pulmones. Pero bueno, no podía escucharlo, no, mi mente no podía trascender esa parte de escuchar de allá para acá. O de aquí para acá, no sé. Fui a un temazcal en la cual todo se puso completamente oscuro. Para los que no saben, un temazcal es como un iglú donde meten piedras calientes. Tienen su proceso, realmente no sé por qué, pero tiene un porqué de tantas piedras y tantas veces que cierran la puertita. Fui a un temazcal y cerraron la puerta. Desde el momento que todo quedó oscuro, yo me empecé a ahogar y empecé en un ataque de pánico. Dije, ¿qué es esto? ¿Qué pedo? ¿Qué pasa aquí? Y yo, antes de ese temazcal, te estoy hablando de hace 3, 4 años atrás, yo era una persona que decía, a mí no me vienes a contar nada, yo todo lo que me pongas enfrente puedo, y pónmelo, vas a ver que yo puedo, ¿no? Pues resulta que cuando yo entré a ese temazcal, me dio un ataque de pánico, no podía respirar, sentía que esa cosa se iba a caer. Era la oscuridad. Me daba mucho miedo la oscuridad. Te estoy contando esto no para que te vayas a un temazcal, sino para que sepas que hay que buscar maneras de poder hacer lo que a mí me corresponde hacer. En este caso a mí me correspondía meditar, porque tenía toda la intención de escuchar a Dios, a mi poder superior, a mi yo interior, no sé, como quieras ver, mi niño interior. Quería escuchar, pero no podía. Cuando me voy a ese temazcal y empiezo a conectar con ese miedo, con ese pánico, con esa falta de control, porque no lo podía controlar, porque hubo un punto, la primera vez me dejaron salir, la segunda vez que me metí, porque dije, no, yo puedo, ¿cómo que no voy a poder? Me volví a meter y ya no me dejaron salir. Una señora me pone una manta, me acuesta en el piso, porque es sobre tierra, me acuesta, me tapa, y me dice, el temazcal es la representación del vientre de la madre. Y yo en ese momento era como que me vale madre, ya me quiero salir, ya no quiero estar aquí, y bueno, total, me salgo, pero me quedó, cuando ya veníamos, yo me quedé como que en shock, porque dije, wow, no lo pude manejar, no sé qué pasó ahí. El temazcal hizo que reconectara por completo con mi miedo a que algo podía salir mal, que no tenía control sobre algo. Lo único que hizo fue exponenciar algo más evidente que ya sabía, que no había querido ver a través de las meditaciones, que no tengo control sobre nada, que el control no existe, es solo una ilusión. Y a raíz de ahí empecé a checar qué onda con lo de mi mamá, porque si era la representación del vientre de mi mamá, pues bueno, tuve que regresé a un cuarto paso, regresé a un quinto y regresé a un sexto. Sin temor hicimos un sincero examen de conciencia de lo que había sucedido en el embarazo de mi mamá conmigo, de la relación de mi mamá, de mi relación con mi mamá, en dónde había estado papá, de todo lo que había sucedido al entorno del embarazo cuando estaba mi mamá conmigo,
Y desde ahí tengo mi herida del abandono, mi herida del rechazo y se vienen muchas cosas, ¿no? Conocer tu historia hace un cambio exponencial para poder cambiar tu estilo de vida. Deja de sacarle la vuelta a tu historia, porque esa historia es determinante para poder llegar a un objetivo en tu vida, no en la vida del otro. Por eso intentamos imitar todo el tiempo la vida de la otra persona, la vida del maestro, la vida del coach, la vida de Jesús, la vida de una persona, el presidente, que el influencer de Instagram que hizo esto, que hizo lo otro, Luisito Comunica, que viaja por todas partes, y estoy intentando imitar la vida de todos porque no conozco mi vida. Conoce tu vida para que sepas dónde estás parado, parada, y de ahí arrancas a volar. Bueno, conozco todo eso. Desde ahí en adelante yo ya pude tener meditaciones de 1 hora, media hora, 2 horas. Quisiera tener meditaciones de 2 horas, no es cierto, no tengo tiempo, pero mínimo sí me aviento 30 minutos en las mañanas, donde últimamente cierro los ojos. Antes lo hacía meditaciones guiadas. La práctica es algo que va perfeccionando lo que vas haciendo diferente. Antes lo hacía con videos de YouTube, ahora lo hago ya completamente en silencio. Ya nomás pongo un temporizador de 30 minutos, 20 minutos, 5 minutos, lo que se te haga más fácil, y ya puedo terminar mi meditación en silencio por completo. En la Biblia viene cuando Jesús sana a varios enfermos. No sé cómo se llama, realmente no me sé los nombres de la Biblia. Va y sana a muchos enfermos. Todo el día estuvo sanando enfermos. Va, termina el día, duerme, al día siguiente se levanta, va y medita al desierto, en silencio. En aquel entonces dicen que las meditaciones eran en los templos. Pero en ese momento Jesús no tenía ningún templo alrededor. Y Jesús, cada que lo ponen que va a meditar, es en un desierto. Por eso se va 40 días y 40 noches al desierto, porque va a meditar. Jesús era completamente humano. Él no era una representación de Dios, pero fue el único humano que trabajó completo, constantemente, todos los días, aquí en la hora, con Dios, todo el tiempo. Y él se va, sana a los enfermos, se duerme, se levanta al día siguiente, y lo primerito que hace levantándose es ir a hablar con Dios, con su papá. No sé, yo me imagino la plática de Dios con Jesús, o Jesús con Dios en la meditación, hablándose y diciendo, hombre, ayer vino este enfermo y me dio risa, o vino este enfermo y pues me hizo sentir cosa, pero pues yo quería ayudarlo porque es hijo de nosotros, y pues bueno, y yo estoy aquí haciendo tu voluntad. Y vaya, todo el tiempo platicando con Dios. Nada lo hizo solo, nada. Y acto siguiente fue, ¿qué sigue? ¿Qué voy a hacer? ¿Prosigo aquí o me voy? Termina la oración, ya regresa donde había curado a los enfermos, y había ya una fila nueva de muchos enfermos que querían ser curados, que Jesús los curara, y le dicen los apóstoles, no, pues ya vamos a ponernos a curar a los enfermos, y Jesús les dice que no, y le dice, ¿cómo que no? Pues ya hay gente aquí. Judas ya quería empezar a cobrar, porque Judas era el contador de ahí para que comieran los apóstoles y Dios, y de todo el dinero que entraba. Y Judas se robaba el dinero. Esa es una plática para otro video. Bueno, el punto es que ellos le dicen, aquí está la gente. Y Jesús muy como si nada, no, ya nos vamos. ¿Cómo que ya nos vamos? Ya nos vamos. Mi lugar no está aquí. Vámonos. ¿Cómo obtuvo la respuesta? Meditando, orando y meditando. ¿Dónde está tu lugar en la vida? ¿Sí escuchas a un Dios o sigues intentando tener una imitación de alguien? ¿Dónde está tu lugar realmente? Otra de las partes que viene aquí dice, y le pedimos tan solo la capacidad de reconocer su voluntad y la fuerza para cumplirla. ¿Por qué se le pide la fuerza a Dios para cumplir su voluntad? Si se supone que Él quiere
que seamos felices, que seamos abundantes, que disfrutemos aquí en el ahora, que tenemos una promesa divina en el cual vamos a ser completamente abundantes y felices todo el tiempo. ¿Por qué tendría que pedirle fuerzas para cumplir su voluntad? Porque Dios te está pidiendo que confíes en Él. Él no te va a dar todas las respuestas, Él solo te va a guiar. Y en el aquí y en el ahora te va a ir dando tu regalo. ¿Cómo? Ese es el lema del solo por la gracia de Dios, en el aquí y en el ahora te va a ir dando tu resultado, lo que te corresponde, tu regalo. ¿Por qué? Porque Dios te promete un propósito. Creo que eso aquí lo anoté. Dios te promete un camino, un propósito y un regalo. Eso es lo que te promete. Un camino, un propósito, un regalo. En el aquí y en el ahora. Él no te va a decir tu futuro. Él no te va a decir, mira, Melissa, si tú llegas y haces un video, te prometo que va a llegar la familia que tú quieres tener en el lapso de 1 año y medio. Pero necesito que te pongas a hacer el video. No, eso no va a pasar, güey. Eso no va a suceder. Eso no va a suceder. Él simplemente te va a ir diciendo que hagas en el aquí y en el ahora. Que disfrutes tu camino que te está dando en el aquí y en el ahora, con el propósito de ser la representación de Él en el aquí y en el ahora. Y después viene un regalo. No te va a decir cómo ni cuándo, porque Él solo lo que está pidiendo es que entregues tu voluntad y tu vida a Él según tu propio entendimiento de Él. Él solo quiere que sepas que Él solo va a querer lo mejor para ti, pero confía, haz lo que te corresponde. Te corresponde cuidar tu cuerpo físico que Él te dio. Te corresponde ver por ti. Te corresponde hacerte cargo de ti mismo, misma. Eso te corresponde. Mediante la oración y la meditación, mejoro mi contacto mejor con Él. Mejoro mi conexión con Él. Y te pido tan solo reconocer tu voluntad. Porque entre mi voluntad y su voluntad hay una combinación de cosas entre el que doy y no doy, y voy y no voy, y si gasto dinero, y si pido esto y no, y es tu voluntad o no es tu voluntad, es mi voluntad, y se vuelve todo un conflicto, y entras en meditación, recibes su respuesta, y el resultado lo entregas. Eso viene en un primer concepto, no me voy a meter en los conceptos, pero haz lo que te corresponde y entrega el resultado. El resultado no es tuyo, el resultado es de un poder superior, nada más. A ti te corresponde hacer lo que te toca en este momento. Levantarte temprano, ir a trabajar, comer sano, dormir bien, no sé, leer una oración, no sé. Pero tú haz lo que te corresponde y entrega el resultado. Ahora sí, nos vamos a pasar a un doceavo paso. Habiendo logrado un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a otras personas y practicar estos principios en todas nuestras acciones. No solo dentro del programa, no solo dentro del taller, no solo dentro de la hermandad o de los testigos de Jehová o de la iglesia o la religión a la que vayas, no sé. O con tu comunidad de trabajadores, no sé dónde estés metido, pero es en todas nuestras acciones. Admitimos que no pudimos solos. Admitimos que no pudimos solos. Que un poder superior me va a dar un sano juicio, me va a ayudar a hacerlo diferente. En un tercer paso, entregar mi voluntad y mi vida. Cuarto, sin temor hice un sincero examen de conciencia. Quinto, veo la naturaleza exacta de mis faltas. Sexto, estuve enteramente dispuesta a deshacer mis defectos de carácter. Séptimo, humildemente te pido que me quites de mis culpas. Octavo, hice una lista de personas a las que había perjudicado y estuve dispuesta a reparar el mal causado. Noveno,
paramos. 10. Proseguimos en nuestro examen de conciencia, en el aquí, en el ahora, solo por hoy. Acepto que soy un ser humano. 11. Mediante la oración y la meditación, tengo un contacto consciente contigo. Mejoro mi contacto contigo. Quiero saber tu voluntad y dame la fuerza para cumplirla. En el 11º, estoy aceptando la promesa que tú me diste. Que soy una persona hecha para vivir en abundancia y libertad constante todos los días. Que sigo siendo humano, sigo teniendo miedo, sigo teniendo problemas de rechazo, sigo siendo una persona con una herida de abandono, sí. Déjame tomar agua. Ya no en el mismo nivel, me lo reconozco, porque lo he trabajado, porque he vivido diferente, porque lo estoy haciendo diferente, porque la vida va a ir cambiando gradualmente. Pero hoy acepto que soy hija de Dios, que me amas, y que cualquier cosa que tú pongas, mientras yo siga haciendo tu voluntad, es para mi bien, no es para mi mal, ya sea económico, familiar, situaciones de pareja, en el trabajo, cualquier situación que tengas, cualquier situación es su voluntad. Yo hago lo que tú me dices y el resultado es tuyo. Siempre y cuando pues, todo sea contigo. Habiendo logrado eso, el cambio que empecé a tener en mi vida te corresponde transmitírselo a otros. Que seas un drogadicto en este momento, que seas una persona con ira, que seas una persona que quiera controlar o que seas dependiente. Hay un término que me encanta ahorita, mochila, que escuché en un taller que fui, que seas una persona que le da tu cargo, tu vida, a que otros la carguen, que tú no te hagas responsable de tu vida en todos sus aspectos, que no puedes mantener una casa, que no vayas y te hagas de comer tú sola, que alguien más pague tus deudas, que una persona te vaya y te traiga para todas partes, que si te pasa un accidente te va a llevar a alguien. O sea, no está mal recibir ayuda, sí, está excelente, el apoyo siempre va a venir de las personas que se necesitan, pero que tú no puedas solventarte y seas una carga para otros, es también algo que trabajar. Antes yo era así, yo echaba culpas. Hoy yo sé y te puedo decir que la vida cambia siempre y cuando tengas una conexión mejor con Dios. Que para obtener resultados diferentes hay que hacerlo diferente. Que el problema no está allá afuera, que el problema está aquí adentro. Y que la respuesta también está adentro. Que no tiene nada de malo sentir, que no tiene nada de malo llorar, que no tiene nada de malo reír, que no tiene nada de malo que te quieras consentir con una nieve, que no tenga nada de malo que el día de hoy no voy a comer galletas, voy a comer verduras, frutas y verduras, que te estás viendo por ti. No tiene nada de malo que te pase algo y vayas al doctor, porque hasta eso, en las familias caóticas, si te levantas y vas al doctor nomás porque sí te empiezan a criticar y no aguantaste, y de dónde sacaste el dinero, y estás viendo que aquí falta, y no tiene nada de malo cuidarte, primero eres tú. Habiendo logrado ese despertar de espiritual, podemos lograr hacer luz para otras personas. Hoy yo sé cuál es mi cometido, hoy yo sé cuál es mi propósito, mi camino lo sé un día a la vez. Mi propósito es inspirar transformación, fortaleciendo corazones en el universo para los demás. Ese es mi propósito. A través de eso, pues voy siendo un resultado de Dios en esta vida con los de mi alrededor. Si en el momento estoy trabajando, en ese momento yo soy una representación de Jesús en el mundo. Y yo empiezo a aplicar los pasos. Por eso dice, en todas nuestras acciones. Si yo voy a la facu y estoy ahí, yo soy la representación de Dios. Si yo estoy con mi novia y con sus hijos, yo soy la representación de Dios ahí. Si yo estoy
con mis amistades, en una carne asada, yo soy la representación de Dios ahí. Alegría, luz, si alguien quiere llorar, lloro, si quiero bailar, bailo, si quiero reír, río, si quiero gritar, grito. Con tu historia, con tu luz, con tu esencia, no siendo la imitación de alguien más. El único propósito es ser la representación de Dios en este mundo, pero a tu manera. Porque el mundo te necesita a ti, necesita tu historia, necesita saber cómo trascendiste para que puedas ayudar a otros a transformarse.